Bueno, dije que voy a hacer una segunda parte al video que acabo de subir sobre la pregunta que le haría al secretario Blinken y ahora me comprometí y lo tengo que hacer. Es un tema bastante difícil y yo no soy una persona estudiada, bien leída, con vocabulario abundante para poder simplificar lo que me gustaría tratar de que se entienda por su importancia, por su esencial importancia en el desarrollo, digamos, la discusión política interna de un proyecto país para, por ejemplo, naciones latinoamericanas. Así que se me ocurrió empezarlo de esta manera. No sé cuántos de ustedes habrán viajado mucho por el mundo, habrán vivido en otros países, pero igual lo voy a decir, a ver cómo me va. ¿Ustedes se pueden imaginar que elige un nuevo presidente de Estados Unidos y de repente vemos detrás de él, cuando habla delante de las cámaras, su primer vocero, la primera presentación de su inauguración, o cuando habla el vocero presidencial por primera vez, que atrás cambiaron la gráfica, la clásica gráfica que tienen del óvalo, de la Casa Blanca, y qué sé yo, que no la cambian hace 10.000 años, no sé, yo nunca la he conocido, por ahí de a poquito la mejoran a través de los años, pero básicamente es constante. Que de repente aparece, no sé, los emblemas ingleses o la simbología, los escudos del Imperio francés, porque ahora quieren decir que se tratan de los principios ideológicos de la Revolución Francesa, entonces ahora cambian todo y- y quieren subliminalmente transmitir la idea de que nosotros somos ahora como los franceses o somos como el imperio inglés a través de esta gráfica. Es imposible de imaginar, o sea, como americano sentiría como una indignación, un dolor, y eso fue lo que me pasó cuando yo vi la, la, la- el discurso de inauguración o a pre-inauguración, no me acuerdo, de Javier Milei, y luego ahora también continúan, ahora ya adoptaron, es un formato para todas las otras cosas, Ministerio de esto, Ministerio del Vocero Presidencial, etcétera, que son, yo lo fui y lo busqué, eh, y hice un trabajito en mi computadora y vi que lo copiaron porque es idéntica, las proporciones, las bandas son la misma proporción, no es que dijeron vamos a hacer algo parecido, no, ahí literalmente agarraron y copiaron y después cambiaron las letras. Eh, Me causó cuando lo vi, es un sentimiento difícil de explicar y por eso este video es difícil de hacer. Eh, como que tu mamá, sos joven todavía, sos chico, sos adolescente viviendo en tu casa y tu mamá que es separada hace poco, ponele, de repente ves que se lleva a su novio, una persona que apenas conoces, a la habitación y sabes que están haciendo el amor, cogiendo, vamos a decirlo, eh, y te agarra, yo creo que hay que ser hijo, hay que ser exnovio, ¿no? Para entender ese tipo de... No es un dolor, no es es una cosa rara que te revuelve acá en el pecho, como si fuera una especie de traición y dolor que tenés que aceptar, no podés hacer otra cosa al respecto, pero está mal de todas maneras. Bueno, ese es el tipo de sensación que me dio cuando vi esa gráfica. Ahora, el video, claro, ahora lo importante es lo difícil. Yo no sé cuántos de ustedes conocen un poco sobre la leyenda negra, de qué se trata. La leyenda negra, para hacerlo fácil, se trata del revisionismo hispano, es un movimiento que empezó hace muchos años. Patricio Lons, se los digo para que si quieren ir a ver de qué se trata, es una de las autoridades en esto y hay muchos en México, en Colombia creo también, eh, bueno, Patricio Lons es argentino y en España, por supuesto, que habla de cómo el dominio del idioma inglés, que dominaban la imprenta con los holandeses y los alemanes del norte de Europa, que habían vencido a los españoles y el sur de Europa no estaba desarrollado, y bueno, el imperio español era el único
y los portugueses, por supuesto, eran los únicos en el sur de Europa que habían avanzado antes que los ingleses, inclusive, hacia la, la globalización del planeta, 200 años antes. Y bueno, quisieron vencerlos, como continuamos a hacer hoy, que uno quiere destruir al que tiene el poder y agarrarse todo lo que tiene, este, para decirlo simple, y utilizaron mucho el advenimiento de esa época, que era la imprenta y la diseminación de información. Vamos a dar un año 700, no sé por dónde saqué este año, pero 1711. Este, bueno, ¿para qué? Con el objetivo de derrocar la imagen de grande que se tenía de España y de todo lo que había logrado y de que tenía el continente americano, prácticamente con la excepción de la costa este de Norteamérica, y bueno, los portugueses, pero los ingleses no estaban, y estos países del norte de Europa no estaban enemistados con Portugal. No, por ahí en algún momento sí, no tengo muchísimo conocimiento de la historia, bien poco en esta época, pero sé que querían derrotar a los españoles, querían destruir, todos querían destruir al Imperio Español, Napoleón, bueno, y claro, ustedes imagínense, ¿qué era Latinoamérica para estas potencias? Inglaterra, Holanda, los escandinavos, inclusive Portugal y los pequeños reinados de Italia, eran como los campos, digamos, una gran cosa que tenía mucho recurso, pero los manejaba, lo administraba el Imperio Español. Recién estaban empezando a formarse estas naciones. Entonces, en ese momento, hay muchas zonas del mundo, África, Medio Oriente, Asia, ¿no? Que eh, no, tienen problemas, están subdesarrolladas, digamos. Ahora, ¿de qué se trata este contraste que hay con los países? A ver, vamos, es bastante difícil explicar esto para una persona que no lo ha estudiado, digamos. Estamos básicamente hablando de lo que es el contraste entre eh, la integridad del yo, de saber, de tener conciencia y fuerza de autoestima, de moral, de autorreconocimiento, de tu propia fuerza e identidad, a diferencia de una mayoría, inclusive si pensamos en términos de la humanidad, de los que siguen a los que están haciendo las cosas, los que tienen más dinero, más fuerza, más autoridad, los que llegaron ahí primero. O sea, la humanidad, esta es una configuración que es bastante humana, digamos, porque ¿qué sucede? En un grupo grande de personas vemos los que empiezan a hacer cosas, son los que están avanzados, los que tienen los últimos juguetes, los que traen los chiches, las innovaciones al grupo. ¿Y qué hacemos todos? Estamos interesados. Están las fuerzas que mantienen a la colectividad que siempre busca mantenerse unida o reunificarse. Son fuerzas primitivas creadas por la evolución, lógicamente. Entonces eh, aceptamos configurarnos según lo dictan o lo establecen los que primero arrancaron, o los que avanzan más rápido, los que saben algo, entendieron algo primero antes que los demás. Esto es natural. O sea, y estas dinámicas se dan entre las naciones. Cuando vemos una nación, un imperio, que sin que nos invadan, sin que nos ataquen, sin que exportemos su cultura, nada más que por tendencia humana, existe ya esa predisposición a querer alcanzar, no quedarnos atrás, mantener el grupo, que no se separe el grupo.
por ahí nos atrasamos, pero entonces hay fuerzas naturales que queremos adoptar las maneras en que hacen los que están liderando, los que ya llegaron, descubrieron, encontraron la manera de hacer algo. Nosotros no todos podemos reinventar la rueda, en otras palabras. Vamos también adquiriendo. Entonces, de los que ya llegaron, los que ya descubrieron algo. Pero bueno, está eso, ¿no? Está eso por un lado. Ahora miremos de vuelta la historia de cada país individual. Están dos países, o sea que se define la integridad cultural de una nación, que puede haber sido un imperio, que deja de ser un imperio, pero la gente habla el mismo idioma, y el idioma es más o menos lo que mantiene una cierta, ¿cómo se dice? Coacción, una cierta unidad, una coagulación. Es la fuerza más, la educación y el idioma, el hablar, el lenguaje, la transmisión de información y la educación. Todo esto es lo que mantiene todo junto, ¿no? Las células de esa cultura, de ese país, de esa nación, que puede haber sido un imperio, como el imperio romano, por ejemplo. Italia dejó de ser un imperio hace 1500 años, y sin embargo, sí, continúa a ser una nación. Porque, bueno, las memorias, la recolección de lo que fueron, pero siempre el idioma y la educación, y esa gente también creció, inventó esas cosas en nuestro territorio y se mantuvo una integridad que ha cambiado de nombre inclusive, ¿no? Este, pero, además de eso, existe la historia de cómo se desenvolvieron los países. Entonces lo que vemos es que lo que agudiza estas dos manifestaciones de desarrollo personal, lo que agudiza, lo que por ahí de repente lo hace peor de cuanto sería naturalmente. O sea, en vez de voluntariamente querer hacer lo que hace el otro, querer aprender para que vos poder también alcanzarlo y llegar a tener las mismas cosas, lo que empeora eso es la invasión, la colonización. Entonces, por ejemplo, miramos a países como Camboya, todos los países que han quedado desbaratados por mucho, mucho tiempo, empobrecidos, balcanizados, han sufrido colonización, invasión, y les ha llevado un tiempo, de alguna manera, combustiones y dinámicas, esas fuerzas del idioma, de la cultura, de la memoria, que buscan de reintegrar siempre, que buscan que se vuelva a formar la unidad que los define, se queda como luchando y de repente se recupera. Por ejemplo, Camboya ahora de repente arrancó de vuelta y está enriqueciéndose, se reencontraron a sí mismos. A pesar de que seguramente están adoptando cosas de la cultura americana, los líderes, la cultura anglófona es la que está liderando el mundo en gran parte, junto a los europeos, con él, los chinos y en su sector del mundo, como sea, cabecillas, un par de cabecillas o una gran cabecilla en el mundo, porque por lo tanto todos, de todas maneras, voluntariamente vamos a terminar queriendo no perder el tiempo de reinventar la rueda, pero adoptando las cosas, los celulares y qué sé yo, y que nosotros también queremos tener autopistas, pero ellos ya se reencontraron y ahora lo están haciendo. ¿Qué pasa, Camboya, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con Latinoamérica? ¿Qué nos pasa? O sea, hay que entender los países latinoamericanos, ¿qué tienen en común? Cuando nacen, cuando se independizan del Imperio Español, es un contexto distinto. Los Estados Unidos estaban los ingleses y ellos. Bueno, estaban los franceses también, ¿no? El Imperio Español, el Imperio Francés. Pero su mambo era con los ingleses. Al ellos separarse, se sienten muy identificados y enseguida asumen, porque ya eran fuertes, ya producían, tenían industria. Eso es lo que los latinoamericanos a veces queremos pensar, podríamos ser Australia, ¿no? O estuvimos casi como Estados Unidos. No, 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 no.
Cuando nosotros estábamos con las vaquitas y los caballos, ellos ya estaban fabricando casas, tenían carpintería, tenían industrias, empezaron a hacer naves de acero y nosotros todavía estábamos ahí construyendo cabildos. O sea, había ya una gran diferencia de población, inclusive. Pero eso no es lo importante. Lo importante es la forma moral, en el sentido psicológico psicológica en que se forman las naciones. Eso es lo que luego comienza a definir la personalidad psicológica cultural de la nación. En el caso de Estados Unidos, ellos sí, luchan, se pelean con los ingleses, pero enseguida tienen un sentido de identidad propia y saben lo que quieren y quieren hacer crecer el país para el oeste. Y está el Imperio Español, pero ellos ya arrancan con un prejuicio ya, porque ¿qué pasa? Los ingleses ya venían pegándole cachetadas al Imperio Español. Bueno, ¿cuándo fue Trafalgar? No me acuerdo exactamente, pero bueno, eran los enemigos. Pongámosle que al principio estaban a la par para los ojos de los americanos. Pero eso se fue convirtiendo, cuando destruyeron el Imperio Español, se fue convirtiendo como aún hoy, después de que destruimos algo, que lo maltratamos, que le ganamos, aparece el desprecio. Ya no le tenés tanto respeto, tanta admiración, ¿no es cierto? Entonces ahí es cuando nace la leyenda negra y los prejuicios del mundo anglófono hacia lo hispano, luego de la derrota del Imperio Español. Y eso lo heredan los americanos. Los americanos arrancan, que ya empiezan viendo a sus vecinos al sur, al Caribe, a Filipinas, a Sudamérica, como los pobrecitos huérfanos que quedaron ahí flotando sin ni siquiera poder arrancar solos, ya habiendo destruido el Imperio Español ¿no? O balcanizándolo. Entonces ya arrancamos con que ellos tenían un sentido de sí mismos, mientras que nosotros, y hay diferencias entre México, Brasil, lo que era Chile, lo que era la Argentina, en sí. Pero para generalizar y hacer un argumento, una disertación sencilla, se podría decir que todo el mundo hispano, y hasta Brasil más o menos, porque Brasil tenía imperio, o sea que Brasil tiene un poco de lo que tenía Estados Unidos, ya arranca diciendo, nosotros somos, primero porque tenían un rey, nosotros nunca tuvimos un rey, ellos sí tuvieron por un periodo una monarquía, entonces ya vienen con una cosa de fuerte identidad propia. Pero vamos a generalizar de todas maneras, principalmente el mundo hispano, cuando luchan por querer ellos también ser naciones, como esa gran nación que se independizó de su imperio creador, los ingleses, no tenemos el mismo principio. De arranque, desde el principio, desde los primeros días, desde el 25 de mayo y antes, estamos diciendo, sí, vamos a hacer, pero nos prestás unos revólveres, ¿cómo se dice? Unas escopetas porque estamos prestando la atención, estamos teniendo diálogo, estamos teniendo comunicación, nos influenciamos, nos dejamos influenciar, empezamos a darle mérito y valor y admiración a lo que principalmente decían los ingleses al principio, más que los americanos y luego, bueno, después los dos. Pero, ¿qué pasa? Eso hace que nuestro origen empieza ya medio dividido, a diferencia de los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen una integridad con respecto a dónde van ellos y lo que van a hacer, y empiezan a mirarles a los ingleses como que son chiquititos y ellos van cada vez más gordos, más grandes, más poderosos, más población. Nosotros no, nosotros tenemos otra relación con España que le costó recuperarse, pero en fin, se volvió a consolidar. Nosotros ya arrancamos como de la mano o dejando que nos agarre, o exactamente cómo puedo hacer la metáfora, no es tan importante. Lo importante es entender que nuestra personalidad psicológica como sociedad
ya empezamos nosotros y también con los que tuvimos que empezar, que conviven en nuestro sentido, aunque ponele que no físicamente presentes en el territorio, ya que todos hablábamos español y éramos españoles, pero ya empezamos intelectualmente a razonar a través en una especie de polarización, en una especie de binariedad. Lo que hacemos esto, pero vemos cómo lo hacen los ingleses. Y eso es básicamente donde nace un gran problema, porque nosotros vemos o sea, que renace ese problema. Nunca se curó, nunca se acabó esa cosa, porque después llegaron emigrantes y que no, que esto, comparándonos a Europa y que venían los europeos a decir cuánto era mejor la madre tierra. Entonces siempre esta cosa dual en la cabeza que nunca nos permitió tener la fuerza de yo que gozó Estados Unidos siempre, por ejemplo, o que goza mucho más culturas de alta intensidad de yo, como que podrían ser los alemanes, los japoneses, Camboya, los hindúes, a pesar de que eran distintos sultanados o qué sé yo, antes de que se unieran luego de la colonización inglesa, de todas maneras había una fuerte identidad que no necesariamente, como vemos en el caso de la India, tiene que ver con una división política, porque eran tantos territorios y reinados, pero esa fuerza del idioma y de ideologías, porque los hinduistas, bueno, la base budista era muy fuerte, la base religiosa ha contribuido, por ejemplo, el caso de Hispanoamérica, para poder mantener cuán integridad gozábamos, gracias a que éramos católicos, más o menos nos mantuvo juntos, pero si siempre está esta cosa insidiosa que no nos dejamos admirar en nuestra exclusiva integridad. Estamos siempre pensando que después llega la música y escuchamos música americana, escuchamos música inglesa, o sea que entonces claro, no hay esto nos ayuda a entender cómo con tanta facilidad llega un presidente y pone la Casa Blanca prácticamente, el dibujito de la Casa Rosada, pero el emblema es Washington. Y a nadie por ahí sentís esa cosa que, ay, me dolió eso, pero no sé explicarlo. Claro, molesta como ver a tu madre que tiene sexo con un novio, ponele, cuando sos demasiado joven. O sea, que es natural que te mueva, porque lo natural es la integridad del idioma, de la cultura, de la religión, de la historia. Eso es lo que reina en la esencia, en el espíritu, digamos, de un pueblo, de una nación. En realidad, ok, bueno, los revisionistas hablan de Hispanoamérica como, o sea, también se puede entender de esta manera. O sea, cuando uno comienza a entender que, primero de todo, el imperio español era distinto a la mentalidad política de los ingleses con respecto a sus colonias. España se veía como que estaba hinchándose, se estaba expandiendo en el mundo y quería llevar educación, religión, institución, derechos al continente donde había otros pueblos para que ellos también subieran. Los ingleses no eran tan así, eran más de controlar y dominar, o sea, lo que había ahí, correr los que no eran iguales a nosotros, era un otro tipo de aunque usamos las mismas palabras, colonia, colonia, pero no era exactamente lo mismo. Y los revisionistas, los hispanistas que hablan de la leyenda negra, ven que todo era, porque en efecto usábamos una sola moneda. La capital era Madrid y todo era desde Filipinas hasta México, hasta Buenos Aires, inclusive algún que otro lugarcito ahí en Italia, todo era España. Este, y claro, es fácil también de lo que hablan los revisionistas, que explican la leyenda negra,
quieren que entendamos lo absurdo que es que nos peleemos entre naciones, que veamos que Chile, distinto a Bolivia, porque en realidad surgimos de un mismo proyecto, de un mismo impulso, no solamente, o sea, que se ve, la evidencia es el idioma y la religión, pero en algún momento éramos políticamente muy parecidos, inclusive basta ver una pintura de la época de Bolívar que vemos que nos vestíamos iguales. Teníamos en Bolivia, sea en Venezuela, que en México, en la Argentina, el uniforme, los soldados, qué sé yo, era España que venía, ¿no? Y entonces, bueno, y ellos argumentan que los ingleses estuvieron muy vivos y para nada tímidos en meter mano y les interesaba que nos separásemos, porque claro, si vos tenés distintos países separados, estableces relaciones distintas, después puedes siempre ir y decir, mira, sabés que esos en realidad te quieren sacar el oro, y vas al otro y le decís, esos les gustaría tener tu agua, y haces que se peleen entre ellos, y de esa manera los puedes dominar. Bueno, ese es el argumento que hacen los revisionistas con respecto a la leyenda negra y al balcanismo, que trajo Claro, porque eso vino a través quizás querer dominar económicamente las excolonias españolas y bajo una fachada, con una apariencia de que eran naciones independientes, en realidad de otra, así como Inglaterra evolucionó la idea de sus colonias hacia lo que son países autónomos en el Commonwealth y que de alguna manera quiere mantener esa red porque va evolucionando sus maneras de obtener beneficios de una rectificación, o sea, de una de donde quiere tener beneficios e influencias y la gente, o sea, hay un sentido que también se forma naturalmente, que es cuando vos tenés tu territorio, tu zona, digamos, y tu idioma, tu cultura, y empezás a querer que no te domine otro. A los malvineses no le importa, porque tienen tan poco que mejor que nos gobiernen los ingleses, porque aquí vamos a hacer acá, ni siquiera queremos estar acá del todo, nos aburrimos. O sea que es una situación muy particular. Pero lo que vemos es que Inglaterra tuvo que crear el Commonwealth porque si no se le iban de las manos Australia, Canadá y los países de África. Entonces evoluciona su sentido. Tiene ideas de autopreservación muy grandes, muy amplias, globales. O sea, es el imperio que no quiere dejar de ser imperio, entonces cambia su formato. Mientras los otros imperios aceptaron, vamos a ser naciones iguales a las demás naciones del mundo, ¿no? Inglaterra quiere seguir todavía de alguna manera ejerciendo influencia y beneficiando del globo y de otros. Y Estados Unidos heredó eso también. Bueno, entonces, desde la perspectiva de ellos, vamos al presente, no tienen muchísimo interés de que, o sea, hay que entender un poco, y quizás haber viajado, pero darte cuenta, ¿realmente le gustaría a Inglaterra y a Estados Unidos, que quizás cargan todavía, heredan de generación a generación este prejuicio respecto a lo hispano, que si no es porque viene de la destrucción del Imperio Español, es lo que hemos demostrado recientemente? ¿Le gustaría ver de repente países que son competitivos contra ellos, que tienen poder, que les cuesta forjar acuerdos porque tienen demasiado poder, demasiado palanca? No, prefieren vernos un poco en el caos. Entonces tampoco no les interesa, por ejemplo, a Estados Unidos que se una a Sudamérica. Bueno, y esto nos lleva a discursos presentes. Eh, si nos mantenemos peleándonos porque o sos de izquierda o sos de derecha, y que capitalismo liberal contra socialismo y marxismo, qué sé yo, no vamos a ver otras cosas. Entonces la pelea binaria muy útil para el que no quiere que veas que
unificación, por ejemplo, del mundo hispano, sería algo que no les de repente empezamos a tener nuestras propias industrias autosuficientes, estabilidad económica, productividad, fuerza económica, moneda fuerte, etcétera, 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 industrialización y avanzamos. Y claro, el mundo solo ofrece una limitada cantidad de tiempo y de recursos, entonces no es, lamentablemente la humanidad no ha llegado a ese altruismo que dice, ay, yo te quiero ver ganar, aunque eso signifique que yo ya no pueda ganar más, como diría Cristo. No, el mundo ciertamente, quizás alguna gente es así, pero los países no son así. Entonces, ¿qué pasa? Los que han ido en esa dirección fueron los gobiernos de izquierda. Fueron los que empezaron, Latinoamérica, los que se relacionan más a la leyenda negra, a reconstruir el imperio español. Quizás no todos lo ven claro y algunos se confunden porque ideas de izquierda que provienen de anti, anti España, que tendrían, o sea, la integridad cultural, histórica de los pueblos es algo que tiene que ver con la ecología, lo natural, lo verde, lo humanista. Y sin embargo, en lo izquierdo polula esta idea de que es malo pensar qué sé yo, que el imperio español trajo algo bueno y es lamentable que se hayan eh, eh, ¿cómo se dice? Disipado las culturas que existían acá, hubiera sido mejor tratar de preservarlas e integrarlas más, pero bueno, ellos no lo ven como una continuidad, lo ven como un antagonismo. Entonces hay como divisiones dentro del mismo orden de izquierda o de derecha, pero eso no es lo que quería hablar. Lo que es importante darse cuenta es que quizás deberíamos saber darnos cuenta que hispanismo, unidad, acercamiento político, integración latinoamericana, sudamericana, hispana, no quiere decir necesariamente que no puedas un país ser liberal y el otro ser socialista. No tiene nada que ver, no, pero lamentablemente la ausencia de interés por la unificación hispana se encuentra en los movimientos de derecha, o sea, los liberales. Qué raro, porque en realidad no tendría que tener que ver. Al contrario, al contrario, tener mucho, o sea, es mucho más fácil desarrollar una economía, una industria, eh, todo es más eficiente y más práctico para el crecimiento, para el cambio, para la transformación, si estamos hablando de hacerlo entre los que tenemos cerca, que decir, bueno, voy a mandar mis recursos a Inglaterra, voy a mandar mis recursos al otro lado del mundo, a Japón, a Estados Unidos, y para que ellos, bueno, y tengo que engancharme a su economía, o sea, es, es, es muy destructivo encajonarnos en una división polarizada de izquierda versus derecha o socialismo versus liberal, por ejemplo, porque entonces obligamos a que se encasillen ideas que por ahí no tienen nada que ver en realidad con... pero las asociamos porque, claro, como Milei o el liberalismo está en contra del grupo de Puebla, porque esos son comunistas, esos son socialistas, qué sé yo, de repente no estamos haciendo algo que nos hubiera hecho mucho bien, que es crear una UNASUR hecha en un formato que tiene todo que ver con integrar la economía, las industrias, y que yo, bueno, no basada en el anti-imperialismo yanqui, ¿de acuerdo? Pero eso no quita que no sea lo mejor, o sea, la integración al BRICS, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver? Bueno, por ahí es la intención, pongámosle, de China y de Rusia, que el BRICS sea una contrapalanca al poder del dólar. Eso no quiere decir que uno no sea
no tenga la integridad y la fuerza de autoestima, de autoidentidad, para decir, me gusta ser parte de un bloque global que incluya a la India, Sudáfrica, Brasil, crear un banco, una moneda, ¿cómo se llama? Un almacén en común, ¿no? ¿Cómo se dice? Una laguna, quiero decir en inglés, pero no es, bueno, una reserva de algo que nos sirva a estos países en esta categoría, en este tamaño. ¿Y por qué no puedo yo venir a decir, está bien, pero yo no quiero ser enemigo de Estados Unidos, quiero poder tener agilidad con el dólar? Así que si ustedes me respetan que yo vengo al BRICS, ¿cómo no? Me gusta esto y el otro. Lamentablemente, al crear la división y decir, no, porque tengo que estar con Estados Unidos, tengo que estar de la derecha, tengo que ser liberal, y eso quiere decir, tengo que ser enemigo, raya divisoria, y todo esto, no me importa entenderlo, no me importa saber el potencial que tendría. La polarización es destructiva y fomenta la ignorancia, porque hace que vos te tengas que adherirse a uno que al otro, sin razonamiento, compulsivamente debiendo ignorar las cosas que parecen pertenecer de esa mitad de la cual no querés ser parte, quiere decir no entenderlas y perderte que por ahí no tenía nada que ver con lo que vos realmente querés lograr como país. Y eso puede querer decir, qué hermosa es la idea de que, por ejemplo, no haya más fronteras en todo Sudamérica, que tengamos un solo pasaporte, que los títulos nos sirvan a todos, para ir a trabajar en cualquier lado, qué sé yo, que tengamos una sola instrucción escolar, que cuente la historia desde que España y Portugal llegaron y cómo todos nacimos y todos estudiamos, cómo surgimos todos, con una única historia. ¿Por qué no? Si fue así, en efecto fue así. ¿Por qué tenemos que nosotros decir, no, yo solo miro San Martín, yo solo miro... Y en el Uruguay dice, yo solo miro... ¿Cuál es el uruguayo que me olvido siempre? Me olvidé. Bueno, el padre o Higgins, solo no sé, y despreciar a porque ese no es tanto como... No, ¿por qué no alzarse más alto, mirar a todo y ver, bueno, y esto terminó en nosotros, y aquello terminó en Brasil, y eso terminó en Uruguay, pero desde una cosa más completa? Esta cosa de dividirnos y buscar de tener una enemistad es la cosa más... Bueno, el antagonismo, la pelea, la violencia, la hostilidad es lo opuesto a la educación, al idioma, al lenguaje, al hablar. Y eso es una comprensión científica, porque la evolución, los seres vivientes del planeta, y con esto termino, arrancaron sin hablar, primero, ¿no? Empujándose, comiéndose entre ellos, y ahí se viene, me come y no puedo hacer nada, tengo que correr, ¿no es cierto? Bueno, y de repente aparece el ser humano, y dice, no, pará, de esto podemos hablar. El hablar es un paso más avanzado en la evolución, que nos salvaría de la guerra, de los palos, de la ignorancia, de no saber entender mejor a otra persona, o no aprender algo más avanzado, o darte cuenta que te equivocabas, y qué sé yo, todo antes de ir a las trompadas, gracias a que nos podemos decir, no, a ver, para que no te entiendo bien, explícame mejor porque yo estaba por enojarme, y quizás me doy cuenta y la otra persona te escucha, qué bien, reconoce que no, ¿te das cuenta que no entendías eso? Te dice la otra persona, sí, me doy cuenta, ¿me lo podés explicar? Mira, es así. Yo no te entendía, bueno, no nos peleamos más. Este es el regalo de la comunicación, de la educación, del lenguaje, del hablarse. El no ir más a los palos, el no tener que pelearnos. De alguna manera pareciese que tratando de hacerlo a través de las Naciones Unidas, no nos vamos a pelear más, vamos a hablar, pero bueno, está difícil escapar nuestra naturaleza más primitiva. Pero todo esto es para que entendamos
Bueno, lo que había dicho antes, que ahora no me acuerdo. La pelea, o sea, ¿qué es la polarización? La grieta, la idea de que tiene que ser esto o otro, categorizar. Es pelearse, es confrontar, es decir, que no a esto porque tiene que ser lo mío, y eso es debajo del hablar y de la comunicación y del comprender. Bueno, y la polarización se manifiesta también en otras maneras que hace exactamente el mismo efecto, nos retrasa. Y ocurre a menudo cuando algo, la naturaleza y la evolución ya lo hizo con sus formas definidas. Por ejemplo, la sexualidad del ser humano es única, está compuesta de dos géneros. Y nosotros vamos ahí y decimos, no, para, que esto lo quiero dividir, porque hombre y mujer, y bueno, acá cuando el mismo género va con el mismo género, eh, ocurre, pero bueno, eso me molesta, yo no lo tengo que entender, lo tengo que categorizar, me hace enojar, o me atrae, y no me gusta que me atraiga, y qué sé yo, bueno, le metemos otra división, y creamos otra forma de varón, otra forma de mujer, y obligamos una división donde en realidad no había necesidad de división, porque la homosexualidad es nada más que un comportamiento de sexo con el mismo género, no es una variación de género, como propuso Manny y el otro Kenzie y el otro tarado también, que todos les creímos. Escribió unos libros y nos enloquecieron a todos. No, bueno, es algo que sí incomoda y hay motivos por los cuales incomoda, porque resulta que al ir con el mismo género creas simultáneamente energías positivas y negativas por virtud de haber girado, o sea, de haber ido género con género en vez de género con el complementario, que van los dos para el mismo lado. Al haber ido con el mismo género estás haciendo esto, entonces creas como un cortocircuito que funciona. O sea, que continúa a administrar energía, pero es un cortocircuito. Y esa es la naturaleza de la homosexualidad. Pero no quiere decir que sea una variación. Nosotros porque necesitamos explicar y que tiene que haber una solución, una respuesta de por vida para que no lo... No, sí, es que va a haber siempre polémica. Con la homosexualidad no va a desaparecer nunca la polémica, siempre va a ser, podemos obligarnos, entrenarnos a no decir nada, a no hablar cuando preferís que tu hijo no se encamine por ahí, pero no podés decir nada, porque podemos obligarnos a que, pero hay que aceptar el diseño del ser humano como hemos sido, y eso incluye también el diseño colectivo social, la libertad de decir, queremos todos organizarnos de alguna manera en que de repente, ¿para qué vamos a todos, cada uno, financiar cada lapicito de manera libre? ¿Por qué no nos podemos organizar y hacer, bueno, a ver, una manera colectiva de el transporte? Si vas a usar transporte, pagás un impuesto, entonces por el resto, qué sé yo, mientras pagues ese impuesto, podés subirte a cualquier colectivo y te damos la tarjeta. No pagas ese impuesto, no puedes usar el transporte. Listo. No es socialismo, es practicidad, es inteligencia, es eficacia. Practicidad y eficacia. La colectividad, primero todo, el ser humano, antes de ser individuo, es siempre colectivo. Nada aparece en esta tierra, ninguna forma viviente, ninguna expresión de vida, ninguna inteligencia consciente emerge sola en el vacío o rodeada de aire o en un desierto. No, nunca, nunca. Nuestro DNA, nuestros genes, en ningún momento están solos, porque pasamos, no sé, hasta que morimos. Cuando morimos, sí, por más que estemos agarrados de las manitos con todos los que nos quieren, sí, ahí termina una forma viviente. Pero en la continuidad, en la perpetuidad de la vida, nunca, no existe el prototipo individuo que luego trata de organizar la colectividad. No, nacemos como colectividad por virtud que ya se necesitan dos para que nazca cada uno de nosotros.
Y enseguida, ni bien nacemos, ahí está el tío, la hermana, la abuela, que todos forman parte de cómo se va a desarrollar mi psicología y mi percepción del mundo y mi percepción de mí mismo. O sea que como forma viviente ya somos, no tiene que ser una cosa de tenerle miedo a, a la idea del colectivismo, la colectividad, la pluralidad de las cosas de naturaleza social. Lo que pasa es que hemos instalado hace mucho tiempo que venimos de esta pelea contra el comunismo, contra los rusos, que ya es como de lo que se habla. Esto está bien, el individualismo, el capitalismo, y esto que es la propuesta marxista o socialista está mal, 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 mal. Esa fue una idea equivocada. No tiene nada que ver. En realidad se mantienen estas dos esferas eh, del pensamiento político en Occidente, que yo sepa, digámosle en el mundo, parece ser, de alguna manera u otra en el mundo, aún en el mundo socialista chino, qué sé yo, bueno, el individualismo existe muchísimo en China, bueno, son en realidad, se mantienen porque es nuestra propia cabeza que piensa simultáneamente, simbióticamente, cada uno de nosotros está pensando la importancia que tiene para nosotros el relacionarnos a los demás, o sea, cómo me ven, que me acepten, cómo son, qué esperan de mí, qué espero de los demás, o sea, la mente colectiva y lo que yo quiero, el yo. Yo quiero tener, quiero hacer, quiero ir. Esas dos están en un solo cerebro inseparables. Cada uno de nosotros somos así. ¿Qué pasa? Cuando decimos vamos a organizar la sociedad, comienza la mente lógica, analítica, a decir qué vamos a hacer, cómo vamos a organizar la sociedad, el liderazgo. Esto, a ver, se me ocurre esta idea. Y resulta que terminamos por crear filosofías de administración política gobernativa que están más basadas y desarrolladas a lo largo del poder, de la voluntad, del invento, de los sistemas, del individualismo, de la propulsión, del avance lineal y ideas. Y acá hay una relación porque surge, a ver, bueno, y la otra es pensamientos, desarrollos de ideologías políticas, sociales, aquellos que tienen más que ver con consideraciones de los demás. Todos yo veo como que, o sea, es la mente colectiva, digámosle. Entonces, en realidad lo que nos está ocurriendo es que hemos terminado haciendo un mundo donde la política está las filosofías y las ideologías políticas están representadas, algunas tienen un poco de las dos, bastante, pero aparentemente no están balanceadas la gran mayoría. La gran mayoría están divididas en colectivistas y bueno, ahora se nos ocurrió, desde que de la Revolución Rusa y que Estados Unidos, Inglaterra y Holanda se pusieron en contra al socialismo, qué sé yo, porque se la tomaron personalmente, se sintieron que los estaban insultando, que eran avalos, que lo único que les importaba era el dinero, entonces son nuestros enemigos, y ese mensajito lo instalaron, claro, entonces ahora tenemos una sociedad porque todos queremos aprender, esto no voy a terminar nunca, no termina nunca, todos queremos aprender de los demás, aprendemos todos de los demás, aprender todo lo que sabemos, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, vino a través de lo que nos enseñó la sociedad, el mundo, mi familia, que a su vez cada uno en mi familia y en el mundo, de una colectividad. O sea, toda la información viene por la colectividad que nos acompaña a lo largo de nuestra vida y nos va formando en nuestro medio. Nosotros por ahí elegimos, y bueno, pero al ser este el caso, y nuestra tendencia es querer creer, pues necesitamos creer y estar seguros, es mayor la predisposición a simplemente tomar lo que nos dicen cuando nos convencen de que parece que saben lo que dicen y nos inspiran confianza, los admiramos, pensamos que saben
nos convencen, básicamente, fácilmente adoptamos como cierto y ahí construimos algo. Son la minoría, la gente que dice, bueno, a ver, pará, déjame examinar cada cosa. No, sí, esto lo tomo, esto me resulta que no. A ver, déjame pensar, con mente totalmente autónoma, independiente, es una existencia que a lo mejor termina haciendo una persona solitaria, pero no sé, eso ya es una. Bueno, a lo que voy es, la política no nos tendrá que separar, porque el propósito de la filosofía y la ideología política es la de administrar y gobernar quién, el único organismo humano, o sea, el grupo de seres humanos, no este a diferencia de aquel grupo. Cuando nosotros, como las religiones, a pesar de que eventualmente con la religión decimos, ah, pero si no haces esto, entonces no sos de otro. No, y la misma religión dice hay un solo Dios. Hay una contradicción ahí, pero bueno, intentan las religiones hablar de toda la humanidad. Las ideologías políticas hacen lo mismo. Intentan decir, esto es la prescripción para cualquier ser humano. Ah, por lo tanto, si yo digo esto está errado y aquello está equivocado, ya parto cometiendo un error. Porque seguramente hay cosas en aquel otro bando que yo he decidido que es el enemigo, que están buscando algo bueno, algo correcto, ven algo que a nosotros se nos escapa y ellos sí lo ven. Eso es seguro. O sea que el momento que yo divido las ideologías políticas en equivocadas y acertadas, automáticamente estoy errando. Porque me creo que tiene que haber una, y no hay una. Estamos muy lejos de tener una filosofía política perfecta. Porque en efecto todas las políticas capitalistas basadas en el individualismo, el mercado, y qué sé yo, generan problemas, lo vemos, aunque no lo quieran reconocer, generan, los países demuestran, verifican que crece este problema que es la criminalidad y después resulta que tratan de aplastar la criminalidad y tratan de hacer algo con la pobreza y qué sé yo, pero no, o sea, no es estable. El socialismo también, el marxismo resultó también tener, pero tiene cualidades. Uno de repente va a países socialistas y no se puede negar que hay algo que parece que están tranquilos, no tienen criminalidad, las cosas son amplias, hay para todos. Por ahí no hay 30.000 sabores distintos de papas fritas, pero hay cosas buenas que se perciben. Ahora, no se puede obligar el socialismo, porque es interesante. Bueno, no quiero, no voy a meter en eso. El colectivismo, o sea, en realidad tendría que estar arraigado en lo ecológico, lo verde, lo humanista, la evolución y las fuerzas y las dinámicas naturales que ocurren en la sociedad cuando simplemente se encuentra sin ninguna ley, y de alguna manera sabemos lo que está bien, lo que está mal, de no sacarle a otro lo que otro está usando, de no meternos en la casa de alguien cuando ya se construyó su casa. Hay cosas que no necesitamos, perdón, establecerlas como ley. Nos sale en la sociedad natural. Socializamos naturalmente con reglas y códigos que de alguna manera sentimos ya que cosas que o sea, que no las vamos están equivocadas. El hijo, esos son los hijos de ellos y estos son los hijos míos. Lo sabe él y yo sé cuáles son los míos y yo sé cuáles son los de ellos. Hay cosas que ya vienen con la evolución y con la naturaleza. Y las primeras ideas marxistas que surgieron de las primeras ciencias de la psicología, de sociología, que vieron que tener poder y autoridad tenía la tendencia a concentrarse y favorecerse entre un pequeño grupo y aparecían siempre estas masas de gente desprivilegiada, abandonada, olvidada, empezaron a decir, tenemos que inventar algo mejor. Así surge, así nace el marxismo. Ideas intelectuales que a través de nuevas ciencias humanas que emergieron en la sociedad, en la civilización, dijeron, pará, acá siempre hacemos el mismo error. Acá hay demasiada gente que no nos importa si comen o si se mueren, mientras todos estos se construyen palacios y qué sé yo. Todavía tenemos la misma discusión.
vemos que este sistema capitalista, que yo, bueno, la idea del liberal, el extremo, anarco-liberal, qué sé yo, no sé. Sí, yo sé lo que parten de que cuando nadie te jode y vos estás libre para dar y hacer, inventar y crear y producir y ofrecer sin que nadie te diga nada, de alguna manera todo se organiza, el mercado se organiza, se estabiliza solo, ¿no es cierto? Ese es el principio. Bueno, no es ahí la gran falta es que el ser humano sí quiere vivir bien, inclusive le gusta ver que a otro le vaya bien, basta que se dé cuenta que no está quedando atrás o no está sufriendo demasiado y el otro no tiene demasiado a comparado de él, entonces empieza a ya no importarle más que al otro le vaya bien y que tenga éxito. O sea, el ser humano tiene una relación con su naturaleza primitiva y la precocidad de su inteligencia analítica y lógica que crea una inestabilidad impredecible, inestable, que tiende a equivocarse. Por eso tratamos de inventar cosas que, bueno, sistemas gobernativos para mejorar, o sea, la tendencia inventiva de la lógica, la inteligencia del análisis y de la lógica del ser humano vino por último. O sea, inclusive empezamos a hablar antes de que nos pusimos más sofisticados con la inteligencia analítica y lógica. O sea que es lo último. Por lo tanto, es lo que menos idea tiene de lo que realmente le hace bien a este cuerpo natural primitivo que viene, es el más, viene de mucho antes. O sea, yo siempre voy a encontrar el perfume de una rosa agradable. Y eso viene de hace miles y miles, miles de años. Empezamos a hablar y dijimos, bueno, mirá, una rosa para vos, porque me recuerda a tu cara, qué sé yo. Bueno, entonces empezamos a elaborar. Y luego vino la inventiva, esta mente inteligente del ser humano, que empezó a decir, a ver qué otras flores, y si ponemos estas dos, la violeta y la flor juntas, y por qué no habrá otra manera de producir el olor, y podemos dibujar la apariencia de la rosa por allá, y que empezamos a inventar, a ser mucho más inteligentes. Pero ¿qué pasa? De repente nos dimos cuenta, agarramos ese invento y lo miramos y sí, parece una rosa, pero no me gusta. Y esta comida que se supone tenía que ser buena, esta manera de preservar la comida, esta máquina, este automóvil, este edificio, este nuevo material para construir, se me cayó a la cabeza, encima, o sea, nuestros inventos, la parte más avanzada, y eso incluye las ideologías políticas, complicadas, la idea de, vamos a hacer esto complejo. Sea el liberalismo, sea el socialismo, el marxismo, son ideologías complejas que buscan formalizar análisis y comprensiones de ciencias humanas y qué sé yo, en formas de administrar la civilización, la sociedad, los gobiernos. Bueno, y como todo invento, como todo producto de la inteligencia humana, su tendencia, porque está ahí como la espiga del Empire State Building, es la cosa más avanzada que está ahí, como la proa de un barco que está chocando contra las olas, su tendencia es no saber dónde va. Y tarde o temprano termina haciendo algo que nos hace mal. Inventa una pistola, un arma, un revólver, que termina matando niños, nuestros propios niños. Nuestros bebés, lo que nos debe mandar adelante en la evolución, lo que estamos diseñados para la evolución a proteger, terminamos matándolos con nuestra precocidad inteligente, o sea que tiende a fallar la inteligencia analítica. Y esto es lo primero que tiene que reconocer el ser humano, que nuestra tendencia en diseñar, inventar con análisis y lógica el mundo y la civilización, vive en un estado de perpetua tendencia a errar.
O sea que nosotros, si fuésemos sabios, diríamos, a ver, sí, es una buena idea, a ver dónde va a fallar, dónde va, a ver, dónde es que falla. Con todo lo que inventamos. Eso sería el ser humano que está en control de su condición humana en este mundo, que entiende que su inteligencia es un regalo fantástico, le va a curar todas las enfermedades, va a organizar naciones, no va a haber más hambre, vamos a poder morir sin dolor, todo lo que quieras, va a ser un paraíso, pero con cada paso que damos nos vamos a ir, pum, tarde o temprano, dar un paso equivocado. Cuando podamos humildemente tomar eso en las manos, es cuando vamos por primera vez a ir construyendo la avenida, la ruta, la autopista de la civilización correctamente. ¿Para quién? Para el cuerpo orgánico, para el cuerpo primitivo, que pierde la paciencia, que se enoja, que por ahí de repente se pone avaro, se pone estúpido, qué sé yo, todo lo que quieras. Bueno, hay que anticiparlo. Sí, 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 es muy lindo, uno de repente tiene unos rasgos de generosidad y parece un genio y es bueno, es divertido, sabe bailar, sabe cantar, qué maravilla, mirá las cosas que inventa y pinta y dice las poesías, sí, pero viste también no contés con que quiera ser demasiado generoso. Porque sí, comparte una cosa, pero después se fija en lo que a él le conviene y quién es a que él le importa o a que ella le importa y va y compartir con esa persona y se olvida de que por ahí tenía que compartir con todos en la familia por igual, ¿viste? Le favorece más aún. Tiene sus limitaciones esta mente primitiva, este cuerpo primitivo del ser humano. Entonces, a la inteligencia analítica, estar en manos de este monito divertido y precoz, no obstante tiene esta inteligencia para asistirlo, que en sí tiene la tendencia a desviar y a equivocarse. O sea, es como, yo siempre veo esta foto de este video viral que se hizo de un chimpancé. Están los soldados ahí todos cancheros, les da la ametralladora para ver qué hace el chimpancé con la ametralladora y de repente empieza a tirar balazos para todos lados y salen todos corriendo. Eso es básicamente lo que somos. Terminamos haciéndonos mal a nosotros mismos, irremediablemente. Pero si tomamos, o sea, en vez de sanar la sociedad, ¿qué hacemos? Nos metemos en cajas de cemento. Nos encarcelamos, meterlo atrás de las barras, no lo queremos ver más. No me interesa entender cómo erramos nosotros, qué error nos mandamos hace 40 años que hoy hizo que estos chicos nazcan en una sociedad donde terminan queriendo matar o tomando drogas, vendiendo drogas, que yo no, nosotros no nos equivocamos nunca, metámoslos en una cárcel. O sea, es difícil. La humanidad, la civilización es difícil para el ser humano, pero la primera concientización que tenemos que hacer es esa, es que nos vamos a ir equivocando siempre. Ahora, eso es maravilloso porque de repente decimos, bueno, si sabemos eso, entonces ponemos de alguna manera un mirador, una entidad, que es de alguna manera un cuerpo nuestro, algo nuestro, que vaya mirando lo que hacemos y le preocupe que todos estén sanos y que nadie venga puesto en una cárcel, ni se contagie una enfermedad que podría haber evitado, ni termine viviendo en la calle, ni pobre, y que todos tengamos lo que mayormente gozan, o sea, una media. Quizás no todos podemos tener jet skis y automóviles Ferrari y mansiones, pero que todos tengamos una buena vida cómoda, que podamos viajar, ¿no? Entonces hay una entidad que va mirando y va viendo lo que vamos inventando. Y digo, mira, mira, ahí, a ver dónde se equivoca. Te dije que se iba a equivocar antes de lo que vos decías, dice esa entidad, y nos corregimos nuestra propia construcción de la civilización. Para que eso sea posible, como primera medida, tenemos que dejar de pensar que estamos divididos en izquierda y derecha, socialismo y liberales.
capitalistas y comunistas. Esa es una manera segura de quedarnos estancados y no lograr seguir evolucionando formas de gobernar para la humanidad, para el ser humano, no para algunos sí y otros no, sino que para el ser humano, que funcionen, que realmente funcionen, que logre que todos puedan adquirir y terminar siendo distribuidos lo mejorcito que todos producen, que le alcance a todos, que llegue a alcanzarle a todos las cosas, idealmente que todos podamos tener todo lo que queremos, ¿no? Pero eso no, o sea, todos podamos tener todo lo que queremos, no como suena, que dice, vamos a agarrarme todo lo que quiera, no, sino que todo lo que queramos pueda ser obtenible. Si quiero tener una casa de 2 habitaciones en vez de una, porque, bueno, habrá una administración política que tendrá sus maneras de que eso se pueda manifestar. Y seguramente una de las cosas que sería un requisito es que tengas una pareja, por ejemplo. O que, o sea, entonces si ya todos los niños se fueron de tu casa, no necesitas más la casa de 5 habitaciones, porque todos los niños se graduaron y comenzaron sus propias familias, bueno, de alguna manera se encontraría el balance, aumentaría el costo de mantener esa casa de 5 habitaciones, sería demasiado difícil económicamente, por ahí aparecería un impuesto porque no esté ocupada la casa. Lo mismo con la tierra. O sea, estas leyes absolutas, por ejemplo, libertad sobre la propiedad, es mía, no me la toca más nadie. Esta tierra es mía, cielo, bajo tierra, todo es mío, 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 mío. No, no es, la evolución no nos hizo de esa manera. La evolución nos hizo que el planeta es para todos los seres humanos. O sea, el ser humano es la especie dominante del planeta. Parece ser. Dice otro, dice que es el virus o que no sé qué bicho, qué insecto, pero bueno, sigamos creyendo que es el ser humano. No hay nada en la evolución o en la naturaleza que diga, sí, pero a algunos seres humanos les toca las montañas y a otros las orillas del mar. No, el planeta es para todos los seres humanos. ¿Eso qué quiere decir? Que como punto de partida tenemos que encontrar una manera de que nuestra inteligencia administrativa, sistemática, que crea estructuras de civilización, de gobierno, más o menos se aproximen a eso. Existe también en la evolución y en la naturalidad del ser humano la propiedad, ¿cómo no? Una vez que vos te pusiste a plantar algo, construir algo, o te sentaste en un lado, o querés volver siempre al mismo lugar a poder estar ahí. Eh, Eso se respeta ya sin que haya un gobierno, ya lo sabemos respetar eso. Entonces eso es natural. La propiedad, lo que pasa es que lo que no es natural es esta cosa que yo me voy a vivir y tengo 10.000 propiedades, me voy a vivir a otro lado y tengo propiedades por todo el mundo y me pertenecen todas a mí porque yo supe hacer dinero. Y de repente te das cuenta que estamos en un mundo donde hay millones que no tienen ni siquiera un lugar donde echarse a dormir. Entonces no está funcionando el diseño de administración gobernativa del mundo o de ese país. O sea, hay que darse cuenta que es un trabajo en constante evolución y que tenemos que ser conscientes siempre de que la tendencia es a que nuestra mente analítica, que se cree saber todo, no se tira ancla. No se tira ancla porque ¿a dónde queremos llegar? Queremos llegar a un paraíso donde las cosas peores, la enfermedad, el sufrimiento, el abandono, la exclusión por los demás, la soledad, etcétera, las enfermedades, todas esas cosas no las suframos, o sea que no suframos. Y lo podemos lograr, tenemos la inteligencia para lograr ese mundo. Por eso las escrituras dicen el, el reino del Señor ya está dentro de uno. Agarro esa porque es la que me viene en mente. Pero bueno,
porque se ve que nosotros ya nos dieron esta inteligencia, ellos, los creadores, eh, los que nos hicieron esto, gracias, no sé, bueno, para que podamos nosotros mismos hacer nuestro mundo lo mejor, la manera que más nos podamos acercarnos a lo máximo que nos pueda llegar a gustar. Y estamos muy lejos todavía. Pero ahí no vamos a llegar nunca si seguimos queriendo dominar y controlar otros países, decir que este sistema, esta ideología de gobierno está equivocada y la mía es la acertada, y que bueno, y todas las estupideces, o sea, que las cosas que nosotros seguimos creyendo que se trata de eso, entender el mundo. No, hay que entender ante todo que somos una sola especie, una sola colectividad humana que está tratando de organizar esta tierra para todos. Hablamos distintos idiomas y nos dan ganas de estar con la gente que habla nuestro idioma, o que podemos entendernos y nos gusta como son, qué sé yo. Tenemos también nuestras cosas que queremos estar con cierta gente y otra, viste, es demasiado difícil estar con esa gente, no podemos hablar. Y hay un montón de fuerzas naturales que de todas maneras van a darnos impulsos, tendencias primitivas y algunas que van a presentar problemas porque también, bueno, hay muchas cosas que ya sabemos, la espiritualidad moral, la comprensión del ser humano, nos falta muchísimo todavía comprender la mente humana, pero hay cosas que nos ocurren que ni siquiera hemos llegado ahí todavía a pensar. Ahí estamos haciendo experimentos con animales que vemos que por ahí de repente cuando le das todo lo que quiere a ese animalito se reproduce, qué sé yo, y a pesar de no sobrepoblarse, es como que llegó una cosa que le falta un desafío. Y porque le falta ese desafío, empieza a ponerse como loquito y empieza a atacar a otros machos en el experimento. Qué sé yo. Bueno, hay cosas que todavía no llegamos a eso porque estamos demasiado ocupados siendo chiquititos y peleándonos por querer dominar, tener, sacarle, dividir, acusar, culpar. Entonces todavía estamos lejos de los verdaderos límites que se nos van a presentar una vez que arranquemos con lo mínimo, que es vernos como una sola colectividad humana. Muy bien. Ok, gracias. Hasta luego.